Hola, bienvenido a un nuevo tutorial de Nancy a Crochet. En esta ocasión te quiero mostrar el paso a paso de cómo hice este precioso tula. Mire qué lindo. Espero te guste, no olvides suscribirte, compartir, regalarme un like y un comentario. Muchas bendiciones. Vamos a comenzar. Bueno, hoy vamos a utilizar una aguja y gancho de tejer número 2. Mi hilo es de 1 milímetro. Vamos a comenzar. Y vamos a hacer, mire el punto que precioso es. Es un punto en triangulito, mire. Esto lo vamos a trabajar de 3 en 3. O sea que vamos a hacer un nudo deslizado y aquí vamos a hacer 24 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7. Tengo ya mis 24 cadenas. Aquí anoto y voy a hacer 1, 1 y 2. Hago lazada y voy a entrar en esa que es la 24. Aquí voy a hacer puntos medio altos. Esto lo voy a hacer hasta llegar aquí al final, mis 24 puntos medio altos. Tengo ya mis 24 puntos medio altos. Aquí hago 1, 2 cadenas, giro y hago mi lazada y vuelvo a entrar. Esto lo voy a hacer en la vuelta 2 y 3. Entonces, mira, aquí ya tengo mis 3 vueltas. 1, 2 y 3. Cuando ya lleguemos aquí, hacemos una cadena y aquí mismo entramos haciendo un medio punto. Aquí entramos en el segundo, 2, y entramos en el tercero, 3. Esto nos va a cubrir los 3 puntos que necesitamos porque estamos trabajando de 3 en 3. Aquí vamos a ir haciendo un punto en cada punto de base, los mismos 24, y aquí hacemos lo mismo, un medio punto aquí, un medio punto aquí, un medio punto aquí, y luego los 24. Entonces, fíjese, ya aquí ya termino y deslizo. Aquí vamos a deslizar, así nos queda. Entonces nosotros vamos a hacer una lazada y contamos, mire, 1, 2, 3 cadenas. Aquí hacemos un punto alto. Aquí entramos haciendo un medio punto sin terminar. Lazada, entro, agarro lazada, hebra, 3, entro, agarro lazada, 4. Con el que nos quedó en la cadena, sí, cerramos. Cuento 1, 2 y 3. Entro, agarro lazada y cierro. Entro entre ese punto y agarro, entro, agarro lazada, entro, agarro mi hebra, agarro lazada, 4, entro, agarro lazada y tengo 5, 2, 4, 5, cierro completo. Agarro lazada y cuento 1, 2 y 3. Estamos trabajando de 3 en 3. Agarro lazada y hago mi punto alto. Entro en ese mismo punto y hago un punto medio sin terminar. 1, 2, 3 y 4. Mire, voy a hacer otro para que usted vea. Aquí hago lazada, cuento 1, 2 y 3. Entro, hago mi punto alto y entro en ese punto alto, agarro hebra, hago mi medio punto sin terminar, entro, agarro hebra, hago mi medio punto sin terminar, entro, agarro hebra, hago mi medio punto sin terminar, hago 4, entro, así sucesivamente de 3 en 3. Aquí voy contando 1, 2 y 3, entro y repito un punto alto y 4 medios puntos
sin terminar dentro del punto alto. Mire, así. Cuando usted tenga sus 5, usted cierra. Así. Yo voy a ir así, 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 hasta llegar aquí. Cuando ya vaya llegando aquí, regreso. Entonces, mire ya cómo vamos. Fíjese, aquí, así. Ya aquí ya yo voy a terminar mi huella, donde yo comencé. Y hago mi lazada y cuento 1, 2 y voy a entrar 3 aquí. Y hago mi punto alto. Aquí comienzo haciendo lo mismo. 1, 2, 3 y 4. Cierro y hago mi lazada y fíjese que ya aquí cuento 1, 2 y 3, me va a quedar aquí. Usted va a estar pendiente que ahí es donde le toca sus 3 puntos. Ya de aquí, mire, 1, 2, 3 y 4. Tengo 5 con la lazadita que tengo en la aguja. Cierro y mire aquí, ya yo estoy aquí, comienzo aquí. Y aquí vamos, aquí, 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 aquí. Así vamos tejiendo hasta tener 6 vueltas de esta. O sea que esta es la 1, la 2, no, tendríamos que tener 6, hasta la vuelta 6. Ahora que yo esté en la vuelta 6, regreso. Entonces fíjense que aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Aquí yo fue donde comenzamos. Aquí yo cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. Aquí que fue donde comenzamos, aquí contamos, mire, 1, 2, 3, 4 y 5. Ya yo termino ahí y hago mi lazada y entro aquí haciendo mi puntico para completar los 5. Así. Hago 1, 2, 3 y 4. Cierro y aquí deslizo. Así. Que aquí ya nos queda un punto deslizado. Hago una cadena y ahí la corto. Así. Corto mi hebra. Así. La cortamos y ya así nos queda el saquito. Ahora yo voy a utilizar un hilo más verdecito, más fuerte. Ya teniéndolo así, aquí vamos a comenzar y vamos a empezar haciendo, mire, vamos a hacer 1, esta hebrita la ponemos para allá para asegurarla, 2, y hago 3, 4 y 5. Hago lazada y voy entrando aquí haciendo puntos altos. Así. Hago 1, 2 y 3. Esto lo voy a hacer en todo el contorno, puntos altos hasta llegar aquí. Aquí ya termino, miren. Aquí estoy dejando 1, 2 y 3. Estoy entrando y aquí deslizo. Aquí voy a entrar punto deslizado y hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Usted lo puede hacer de 4 si desea. Y aquí vamos a entrar 3 veces repitiendo lo mismo en cada cuadrito de esto. Usted va a entrar y va a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y desliza. Así en todo el contorno.
Entonces, mire, aquí ya yo termino y aquí voy a deslizar. Y agarro mi hebrita, hago una cadena y aquí deslizo. Todas estas hebritas las vamos perdiendo por dentro. Así, y así nos queda esta parte de arriba. Ahora nosotros vamos a hacer el cordoncillo. Vamos a comenzar haciéndole. Usted va a hacer 2 de este mismo de 100 cadenas. Así. Hace un nudo deslizado y comienza haciendo 100 cadenas. 3, 4. Mire, ya aquí ya tengo mis 100 cadenas. Entonces nosotros ahora nos vamos a venir haciendo punticos deslizados. Así. Nos venimos deslizando uno por uno hasta tener todo el cordoncillo llenito con puntos deslizados. Así, mire cómo nos va a quedar. Ahora que ya yo lo haya completado y tenga el otro, regreso. Mire ya, yo tengo ya mis cordoncillos, mire. De 100 cada uno. Y hice uno de 60. De la misma forma para el lazo. Si usted desea ponerle el lacito. Si no, usted le puede poner una florecita, lo que usted desee, usted se lo coloca. Aquí nosotros, si usted quiere, puede utilizar una aguja lanera. Así. No es tan necesario, pero aquí en todo el centro, mire, usted va a entrar así, poniendo zoom por la mitad, así. Hasta que llegamos. Aquí de la misma forma, usted va a hacer con el otro. Así. Aquí ya lo coloqué. Ahora el otro usted lo va a colocar de la misma forma. Fíjese que usted entró aquí. Así. Entrando. De esta misma forma. Donde llegue en la misma mitad donde llegó. Aquí. Aquí lo va a sacar. Así. Y aquí hace lo mismo. O sea que de este lado le van a quedar estas dos y de aquel lado le quedan las otras dos. Así. Aquí. Así. Usted las empareja. Así. Cuando usted las cierre, ahí le va a quedar su curita ya cerrada. Aquí la abre. Aquí la cierra. Mire qué bien le queda. Ahora, si usted desea ponerle un lacito aquí, usted se lo pone. Si no, usted le pone una florecita. Aquí tenemos 1 y 2. Debajo de las dos, usted coloca su lacito. Aquí así. Y ahí le coloca su lazo. Ahora que ya yo lo tenga completo, regreso con el resultado final. Bueno, amiga, mire,
Qué precioso nos quedó nuestro bolsito, nuestro tul, qué bien, mire, práctico, fácil y rápido de hacer. Bueno, yo espero que te guste, que lo elabores, que lo pongas en práctica. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Gracias por tu apoyo y Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.